comunistas, a Fernando VII, o incluso, si me apuras, a la corte de Carlos II el Hechizado, que seguía siendo el rey más poderoso de su época, y que no había dinero en la corte para comprarle bollos para desayunar al rey, lo tenían que poner los criados de su bolsillo. Pues con un par de años más de empeño, y quizá volvamos a esa situación. Desde luego, en este momento tenemos zonas de España que están endeudándose precisamente para pagar salarios, prácticamente. Es lo más cercano que estamos llegando a esa situación, ¿no? Pero vamos, pero lo que yo te quería decir, que esto es una especie de maldición constante de la historia de España. Hombre, pero evitable, esta era evitable. No sé si las otras también lo eran en la misma medida, pero yo creo que esta es en gran parte gratuita, en gran parte debida a toxicidades ideológicas, en gran parte aventurerismo, una osadía ignara de la peor especie, ¿no? Tú dices que los caballos de batalla de este gobierno son, por una parte, la bondad universal, el buenismo como ideología rusoniana, curioso porque Rousseau era un psicópata, como demuestra en sus confesiones, y una ética y estética de adolescentes. Pues sí, sí. Además, con la abolición de la responsabilidad, de la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad que lleva a que todo el mundo, a la hora de tomar decisiones, no solo tiene en cuenta su motivación y su objetivo, sino tiene que asumir el arco de consecuencias de sus acciones, y a partir de ahí valorar sus opciones y sus decisiones. Eso es prácticamente se ha abolido. Bajo ese buenismo disfraza, digamos, le da esa bondad a las intenciones que hace que toda crítica realmente se tope con un muro, ¿no? O sea, las intenciones son tan buenas con el proyecto de paz, con las negociaciones de paz, con todo son unas decisiones que se han tomado por unas intenciones tan buenas, califican al líder. Y el líder es tan bueno, que nos quiere tanto, que quería esto para nosotros. Se ha equivocado, nos ha arruinado, nos ha hundido, pero la culpa no es del líder, porque el líder tenía buenas intenciones. Esa es un poco la lógica que se nos ha querido imponer, y en ese sentido se ve muy bien, por ejemplo, el señor Zapatero realmente en su último año, en el que más o menos los españoles han ido viendo la magnitud. Yo creo que todavía no la reconocen en toda su extensión, pero la magnitud de la catástrofe se ha ido viendo. El señor Zapatero va viendo las encuestas, y el señor Zapatero está poco menos que ofendido, porque no entendemos. Cada vez que te da una entrevista dice que es que los españoles no entendemos lo que decide él, y la responsabilidad que tiene él, y el peso que está cargando él, y que en realidad todos deberíamos, él nos da a entender que todos deberíamos estarle agradecidos por el peso que asume, y que nosotros somos poco menos, los críticos somos traidores. Y aquellos que en este momento están desengañados, pues son quizá unos ingratos, porque no valoramos en su esplendor sus intenciones y sus esfuerzos. Volvamos al 11M. ¿Deberían haberse aplazado las elecciones de 2004? Yo recuerdo que me hicieron una entrevista aquella misma tarde para el telediario de la 1, y yo dije que sí, que hay que votar con la cabeza y no con el corazón, con esta oleada emocional que se había producido, y a mi lado estaba un representante de Izquierda Unida que se sumó a mi propuesta. Yo creo que en aquel momento todo el mundo habría entendido que se aplazaran las elecciones. ¿Por qué no las aplazaron? Pues yo creo que probablemente hubo ahí una indecisión, una falta, por parte de Aznar y de su equipo, ese temor de pensar que enseguida le iban a haber salido los Almodóvares de turno a decir que aquello era... De todas maneras le salieron. Le salieron de todas formas, obviamente. No necesitan realmente más pruebas que las propias percepciones. Pero desde luego, visto lo visto, por supuesto que se tenían que haber suspendido. Desde luego, aquella catástrofe realmente es difícil de medir y de calificar para la historia. Tú no ahorras críticas al PP ni al común de los mortales. Te preguntas por qué el pueblo tolera e incluso propicia con su resignación una situación intolerable, sin gritar basta ya, y por qué no ha habido una oposición real, una fuerza defensora del espíritu de la transición y de la Constitución. No la ha habido. Este país ha estado
No, a la hora de la verdad, pensábamos todos los que hicimos conscientemente la transición y que la hicimos con muchísima ilusión y que además nos sentimos, yo creo que con un orgullo legítimo por todo lo que se hizo aquí y por restañar heridas y por hacer una constitución de todos y con todas las dificultades secesionistas y todos los problemas que existían, realmente estábamos muy orgullosos de este país. Sin embargo, yo pienso que en estos años, por desgracia, se ha notado que tenemos un lastre del pasado mucho mayor del que pensábamos y que los que creíamos que lo habíamos superado realmente ya de una forma definitiva, nos hemos tenido que ver desmentidos por la facilidad con la cual se han abierto de nuevo las grietas y cómo ha faltado cuerpo social, ha faltado país a la hora de reaccionar, ha faltado sociedad, masa crítica social. Y ha faltado oposición también. Sí, sí, bueno, y una oposición que se ha mantenido durante mucho tiempo interiorizando casi el discurso de alguna forma laminador por parte del poder, se ha mantenido mucho tiempo achantado, si se quiere, ¿no? Yo creo que no se ha hecho un debate real de ideas, porque se podían haber desenmascarado las grandes mentiras que han cabalgado durante todos estos años y que se les tenía que haber hecho frente con argumentos, sabiendo que te van a insultar, sabiendo que te van a descalificar, sabiendo que te van a llamar fascista, porque es la forma que tienen ellos de tratar cualquier discurso. A ti te han llamado nazi judío, cuentas en el libro, o judío nazi. Sí, pero ya varias veces. Luego ya parece que es un lema, no era la capacidad inventiva de alguien es un oxímoron, que tenía tanto odio que no le cabía en uno solo, no en un término solo, y utilizó ese oxímoron, sí, como dices. Pero después se ha repetido y me llaman muchísimas cosas, y a ti también. Pero realmente lo estamos viendo, es generalizado, como a cualquier crítica siempre se responde con un ataque al crítico. Sí, ad hominem siempre, ad hominem. Tú dices que los socialistas actuales, que poco tienen que ver con los socialistas del felipismo, por ejemplo, quieren dar un paso más allá de la democracia para lograr un régimen en el que el Estado asuma el control general de todos los aspectos de la vida pública y privada. 1984. ¿vale? Claro, es la construcción del hombre nuevo. Ahora mismo Leire Pajín está con su nueva ley, esta que quiere construir una sociedad en la que nadie se sienta ofendido. Digo, ¿cómo que nos vas a quitar a todos la libertad para que nadie se sienta ofendido? Y es la libertad haberse ofendido, la libertad ofender. ¿Cómo se hace una sociedad en la que nadie pueda sentirse ofendido? ¿A costa de qué se hace una sociedad así? Quiero decir, estamos hablando de cuestiones muy peligrosas y no son cortinas de humo para tapar los desastres económicos y tal, no. Es la esencia real, ideológica, está ahí. Está en este tipo de leyes, está primero en el enfrentamiento, en la generación del enemigo interno dentro del país. Los primeros pasos que este gobierno lanza, nada más llegar al poder, son para dividir a la sociedad, para volver a crear la España buena y la España mala. Y siempre es crear ese enemigo, el malo, a descalificar ese malo, y aquel que se alinee con el malo, a ese hay que también desacreditarlo, difamarlo y llamarlo de todo. Y yo creo que para defenderse de esto y defender las ideas propias y defender unos valores que ellos denodadamente y con mucha efectividad combaten, detestan porque son los valores que les frenan de precisamente crear esa sociedad blanda, dúctil, obediente, sumisa, pero al mismo tiempo fanatizada, que quieren. Frente a eso hay una serie de valores a los cuales son fóbicos, por supuesto, pero para defender ciertos valores en el combate ideológico, en la lucha ideológica con ellos, lo primero que hay que tener es valor.
es valor, que no tengas miedo a que ellos te descalifiquen, porque entonces, claro, ellos tienen un aparato intimidatorio que es absolutamente tremendo, es tremendo y es de una enorme efectividad. O sea, su capacidad de difamar, de liquidar a las personas civilmente, y de esto sabemos mucho, es absolutamente increíble y lo hacen además con una cantidad de medios y con una voluntad de vencer que ojalá tuvieran otros con valores bien distintos. Uno de los capítulos del libro se titula, se llama La mediocridad como objetivo. Apuntas a las leyes de educación, al igualitarismo a ultranza, al odio, a la excelencia, aristofobia, en definitiva, el mal de España, según Ortega. Pues sí, es un mal de España, pero aquí quizá de vuelta, digamos, a su quinta esencia, ¿no? Y de esa mediocridad a la docilidad. Sí, a la docilidad, sociedad, claro. la mediocridad, la docilidad, la incapacidad de tener argumentos realmente para enfrentarse a ellos y para defender la individualidad, que eso es realmente lo que no quieren. Refiriéndote a Paracuellos, dices que aquí se produjo el primer cutting de la historia del siglo XX. Aquí este es Catín. Es Catín, es el primer ejemplo de Catín, es para cargarse una sociedad. Y eso, él había estudiado mucha historia Stalin. Stalin sabía cómo se había acabado con el levantamiento de 1618, cuando empieza la guerra de los 30 años, el levantamiento de 1618 en Praga, que empieza con la defenestración de Praga, contra de unos nobles austriacos por parte de los nobles protestantes. Y entonces el aplastamiento del levantamiento nacional protestante checo en Bohemia se produce así, es decir, un aplastamiento militar tremendo y se decapita la sociedad. Es decir, aristócratas, profesores, los personajes de referencia nacional son liquidados y se quedan con personajes de referencia del imperio, que no son nacionales bohemios. Y así se crea la reintegración de Bohemia dentro del imperio austrohúngaro. Ese es el ejemplo inicial, ese es el ejemplo que coge Stalin para hacer en Polonia, para intentar hacer en Polonia lo que Austria hizo en Bohemia. Pero antes se había hecho aquí. Se trata de liquidar las élites del enemigo, las élites españolas en sí, liquidarlas en Paracuellos. En ese sentido las saca, los supuestos transportes hacia Valencia son un pretexto. Ya hemos hablado de ello, pero insisto, la madre del Cordero no son los españoles, 11 millones de votos o los que sean en dos ocasiones. Tú formulas en el libro la pregunta, ¿por qué creyeron los españoles a un funcionario anímicamente jubilado, como Pedro Solbes, que mentía más por inercia que por convicción, y despreciaban a un empresario de éxito, luchador y veraz como Manuel Pizarro, cuyo único interés era transmitir la realidad económica a los españoles? Pues sí, eso hay es una culpabilidad colectiva. Eso es una pregunta retórica. Pues porque realmente utilizó sus artimañas para la mentira el señor Solbes, y el señor Pizarro no pudo utilizar sus mecanismos para la convicción. Sí, pero el pueblo soberano entró al trapo de esa mentira. Sí, entró. Hoy en día sería curioso ver el análisis que hicieran hoy en día los españoles viendo otra vez aquel debate. Aquel tuerto mintiendo, ¿no? O sea, porque llevaba el parche, yo creo, en aquel momento, no creo recordar. Pero en todo caso así es, eso es una pregunta que te haces, pero hay que ver también las partes de la historia española, y no es para consolarme, pero España tiene muchos intentos de salir de la anomalía, y ya no me voy a referir solo a la Ilustración o a Jovellanos, tiene muchos intentos, muchos esfuerzos que después, a través de los avatares... Sí, pero son unas élites las que llevan a cabo esos esfuerzos. Por todas partes. Por parte del pueblo está la tradición del vivan las caenas. Lo que pasa es que aquí se traicionó, claro, aquí las élites en gran parte traicionaron espectacularmente al pueblo en muchas ocasiones, ¿no?
nunca ha habido después, se decapitaron a sí mismas casi las élites antes de que llegara el señor Carrillo a Paracuellos, ¿no? Giovanni Sartori, otro Sí. intelectual al que llaman facha, dice: el multiculturalismo es una bomba de relojería para la democracia y los derechos. Es un disparate. El relativismo total entre sistemas y culturas, y entre personas, añado yo. Esa frase ahora tan recurrente, Sartori, mi opinión vale tanto como la suya. Pues no, señor. Sartori, Todas las al opiniones no que valen lo trato mismo, y ¿no? al que veo cuando viene a España, viene de sus viajes de Nueva York y de Italia, y que es un personaje genial, a su edad es un personaje lo conozco. divertidísimo. Es uno de esos personajes que proceden también de una izquierda ilustrada y que hoy en día es de esas personas odiadas que me contó un destacado socialista que apareció por Ferraz con un libro de Sartori en la cartera y le dijeron: pero ¿cómo es posible que leas tú a este facha? ¿No? Eso es lo primero que le dijeron al saludarle. Es decir, cómo enseguida se descalifica a gente como Sartori, que simplemente no dejan que ideologías o frenos ideológicos le frenen ante lo que son las realidades. Y la realidad hoy en día en Europa que estamos viendo es que el proceso de guetoización de unas sociedades, de una sociedad multicultural dinamita las sociedades. Es lo contrario al melting pot que hablábamos en Estados Unidos, donde se puede conservar tu identidad lejana, pero que te conviertes a la ciudadanía de tu país de acogida. Aquí no, aquí estamos permitiendo que se creen grupos, guetos y sectores donde la ciudadanía nuestra deja de tener valor, y además nuestra ciudadanía y nuestros valores constitucionales pasan a un segundo plano cuando se trata de respetar los valores originales de sociedades fracasadas, de países fracasados con sociedades fracasadas, de las que vienen huyendo los que ahora quieren imponernos a nosotros aquí los mecanismos fracasados de las sociedades fracasadas, de estados fracasados. Me ha impresionado leer la cita de un texto del gran poeta angloamericano Oden, que estuvo en la Guerra de España y estuvo luchando al lado de las fuerzas republicanas, y que dice lo siguiente, que parece una descripción del mundo hacia el cual vamos. La justicia será reemplazada por la piedad como virtud humana cardinal, y el miedo al castigo desaparecerá. Cualquier mozalbete se felicitará a sí mismo: soy tan pecador que Dios en persona ha venido a salvarme. Cualquier mangante argumentará: me gusta cometer crímenes, a Dios le gusta perdonarlos. Realmente el mundo está perfectamente organizado. La nueva aristocracia se nutrirá exclusivamente de ermitaños, vagabundos e inválidos permanentes. El diamante en bruto, la puta escrofulosa, el bandido al que su madre adora y la chica epiléptica que se lleva bien con los animales serán los héroes de la nueva tragedia, mientras el general, el estadista y el filósofo se habrán convertido en el objeto de la rechifla de toda farsa y toda sátira. Ahí estamos en eso, ¿no? Ahí estamos. Es que es de lo más bonito, más brillante y más tremendo. Oden tiene varios poemas que son premonitorios, pero que él lo veía venir ya. Y ahí están descritos, vamos, desde las relaciones de Leire Pajín con la inteligencia a las relaciones de cualquiera de ellos con la cultura de verdad, hablando de cultura, porque hablemos de... Herman, última cuestión. A veces entre cultura y artisteo se confunde mucho. Último capítulo, título: se acabó la fiesta. Sí, parece que se ha acabado la fiesta, pero también citas en otro momento del libro y en otro contexto a Primo Levi. Primo Levi se refiere al Holocausto y dice: ha sucedido, luego puede volver a suceder. Puede volver a suceder todo esto que está sucediendo. Todo puede volver a suceder, y desde luego estamos en un país donde, como digo, se han roto muchos diques. Tenemos una sociedad enormemente confundida, profundamente confundida, sin norte, y veremos dónde acabamos, o veremos hacia dónde vamos, pero desde luego muchas cosas son posibles y muy pocas de ellas son muy buenas. Durante todas estas décadas no han hecho sino aumentar y fortalecerse los mecanismos sectarios que expulsan del paraíso de los bien pensantes aquellos que cuestionan la validez total y absoluta de un movimiento, Mayo del 68, basado fundamentalmente en negar, combatir y despreciar los valores permanentes occidentales desde Atenas, que han hecho de la sociedad abierta el sistema de convivencia más próspero, libre y feliz jamás habido. Sin embargo,
no hay organización humana, por excelsa que sea, que sobreviva indefinidamente al acecho de enemigos si no sabe generar defensores. Tomemos nota y obremos en consecuencia. Así termina este libelo contra la secta escrito por Hermann Tertsch y publicado por La Esfera de los Libros. Gracias, Hermann, y también a ustedes por la atención. Buenas noches. Programa Gentileza de San Ignacio. Te hace la vida más fácil. Homenaje. Tu tienda en casa. Hola, buenos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, Arantxa. Aquí estamos otra vez. Todos los días estamos, todos los días. En rico y sano más, Menos ¿no? los fines de semana, eso sí. Y haciendo otra receta más, con el rollito de siempre, de yo rico, Arantxa sano, yo también sano, Arantxa también rico. Pero bueno, con ese intercambio de ideas, ¿no? Un poquito de contraponer un poquito ese concepto que decimos siempre de que si saludable igual a comida de enfermos o a comida aburrida, y que todo aquello que es rico es malo, y entonces nosotros decimos no, cuidado, rico y sano y bueno, ¿no? Ahí estamos. Además, mira, con una receta que os va a gustar, porque Pedro nos va a hacer unas patatas, a ver, cuéntales, con esas patatas Pues de mira, nata, pero sin nata, a ver cómo Mira, hay son. unas patatas francesas tradicionales que se hacen una camita de patatas cortadas con la mandolina, se meten en una fuente, se cubren con nata principalmente y algo de queso y se meten al horno, ¿no? Entonces, patata, nata, queso igual a... No. Estupendo, iba a decir otro adjetivo todavía, como que No. me expreso mejor, más, pero no, y son cojonudas. Ay, se va a escapar. Bueno, total, que nosotros vamos a sustituir esa nata y ese queso, que en principio es un queso graso, etcétera, un queso sabroso, lo que buscamos, lo vamos a sustituir por leche descremada y cebolleta. La vamos a triturar, la vamos a hervir como siempre, como cuando hacemos un caldo de verduras, por ejemplo, que también le vamos a echar un poco, y metemos cebolleta como base de una salsa. En este caso vamos a aprovechar la leche, un poquito de caldo de verduras, la cebolleta, y la vamos a triturar con queso crema light, con lo cual nos ahorramos un mogollón, que también es muy expresivo, de grasa, ¿no? Y al final vamos a obtener un resultado, porque metemos con eso, una vez triturado, lo echamos sobre las patatas al horno, entonces va reduciendo, las va cociendo, una vez que desaparece el exceso de caldo ya se empiezan a asar un poquito, y entonces le vamos a dar la alegría y la gracia con un poquito de parmesano rallado, que ya visteis en algún otro programa que cunde mucho, y vamos a echar un poquito por encima y vamos a gratinar. Muy bien, o sea Total, que patatas que a la lo francesa mejor- light. Eso es, a la Frances Light. Frances Light. Son patatas Frances Light. Bueno, pues oye, poco a poco nos Ha vamos quedado bien, haciendo ha con quedado nuestro bien. propio, vamos, o sea, vocabulario de ¿Qué programa. comes? Yo Frances Light. Y también la patata, que veis patata, pero no solo la nata, sino también la patata en cantidad reducida, pero con la famosa mandolina que nos hace, vamos, o sea, de 150 gramos de patata, mogollón. ¿Por qué? Porque se corta muy fino y lo vamos poniendo así. No, que se puede, vais a ver cómo vamos a hacer de Pues sí. 150 gramos de patata, que parece que nos hemos comido 1 kilo de patatas. Pero ahí no queda todo, porque vamos a añadir una salsa de hongos. Entonces vamos a hacer una salsa de hongos súper simple también. Ya sabéis que el hongo tiene la mayoría de lo que... la mayoría de su contenido es agua. Entonces es un carbohidrato de baja carga glucémica. Sí. Y bueno... pues, Es muy rico en minerales muy- y prácticamente es agua, tiene muy poquitos gramos de carbohidrato. Y el hongo es de la leche, vamos. Sí.
Y bueno, pues entonces tiene mucho sabor. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de hacer una salsa de hongos, que a lo mejor empezaríamos por también por nata, o a lo mejor haríamos con un poquito de harina para engordar, para tal, nosotros simplemente vamos a hervir un poquito de caldo de verduras con los tallos de los hongos dentro y lo vamos a triturar. Entonces, bueno, nos va a quedar una cosa un poquito plana y le vamos a echar un toque de vinagre de Módena para darle un poquito de vida. Estamos hablando de un pescado al final, entonces el vinagre siempre eleva un poquito y da gracia un poquito al plato, sobre todo en contraposición a esas patatas un poquito más, bueno, cremosas, ¿no? Bueno, pues a ver qué más voy a contar. Un toque de pimienta blanca para las patatas es opcional, todo es opcional. Hombre, todo lo que es igual de vinagre, claro, eso es para darle un poquito más de potencia, un poquito más de sabor, ¿no? Sí, eso es. Pero si no te gusta la pimienta, pues lo puedes dejar sin más. Si no te gusta, echas 1 kilo, por ejemplo. Vale. Y si te entonces, gusta, entonces lo y echas. luego te anotas en un papel, recuérdame que soy tonto. Porque claro, como está bien, te echo 1 kilo, soy tonto. Hay que echar poco. Eso. Pero bueno, como veis, un plato que parece mentira que al cambiar la nata por la leche se nos van a quedar solo 420 kilocalorías. O sea, es un plato que luego un poquito de Como los frutín. euros. Como los ¿Cómo? euros. ¿Por? Los que da el gobierno. ¿No? O los que ha dado y ha quitado. ¿Cómo es? Que no me entero. ¿Cómo? Yo quito. Yo Hay no te una ayuda. cojo. Jo, tú, qué bien Ah, vives. los 400, sí. Qué bien De la vives. renta. Joder, Qué no te cogía. abundancia, qué- No te cogía, no te Qué seguía. abundancia. No. Coincide. Es un plato De 420. económico. Es un plato económico. No, pues sí, pues de bajo en calorías que podéis tomar y, bueno, pues yo creo que bastante rico, ¿no? Pues sí. Pues venga, manos a la obra. Hongos y setas, vamos a utilizar los dos. Hongo, mucho más sabor, seta más económico. Bueno, pues ahí combináis como queráis, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar poniendo en un cacito la leche, la cebolleta, etcétera, para ir haciendo la salsa. Muy bien. Y mientras, bueno, además ahora vamos a ver cómo va a cocinar Pedro, pero tenemos mails. Ya hemos empezado a recibir los mails con las preguntas que iremos leyendo durante el programa y las iré respondiendo durante el programa. Así que animaros, porque además normalmente esas preguntas nos sirven a todos porque, bueno, a lo mejor no tenemos el tiempo de escribirlas, pero al oírlas dices, pues yo también tenía esa duda o tengo ese mismo caso, ¿no? Así que también así vamos a ampliar un poquito más la información durante todos estos programas, ¿no? Aparte de seguir, como siempre, repitiendo los nutrientes del programa, acordaros, siempre hacemos platos bajos en calorías como es este, pero equilibrados, controlando, no solamente son las calorías. Además, me suelen preguntar mucho, además el otro día, pero a ver, ¿90 calorías no son 90 calorías? Pues bueno, pues 90 calorías pueden ser solo 90 calorías de carbohidratos o solo 90 calorías de proteínas o solo 90 calorías de grasas. Pero si hacemos 90 calorías de proteínas, carbohidratos y grasas combinado, pues el efecto, o sea, 90 calorías de carbohidratos en la sangre, solo de carbohidratos en la sangre, o 90 calorías de proteínas, carbohidratos y grasas en la sangre, tiene un efecto muy diferente. Unos dan, bueno, pues 90 gramos de calorías solamente serían, pues darían un impacto muy grande sobre la insulina y el nivel de glucosa muy alto, y en cambio si los aprendemos a combinar de las proteínas, carbohidratos y grasas, vamos a tener una glucosa estable, ¿no? Jugamos con el efecto hormonal que tienen los alimentos en el cuerpo. Bueno. Muy diferente a pensar que, bueno, contamos las calorías y más no. Vais a empezar a contar calorías y a ver también los nutrientes. Oye, eso que dices, la verdad es que, fíjate que ya llevamos unos cuantos programas, pero me... Te ha llamado la atención. No sé si tengo un poco de amnesia o me llama la atención muchísimo. Claro. Porque, bueno, muchas veces decimos, qué bien, 100 calorías, Claro. 200 calorías. Claro, comes a la mañana una cosita, 100 calorías de queso, es decir, alto porcentaje de grasa. Luego comes 100 calorías de foie gras, alto porcentaje en grasa. Al final estás comiendo calorías, pues en este caso, solo de grasa, ¿no? Claro. De lípidos. Entonces, claro, las calorías es importante, Pero no pasarse. Pero que las calorías estén, ¿no? Claro, combinadas. Ese equilibrio que decimos siempre. Y además podéis probar a veces y dices, mira, pues yo voy a comerme 1000 calorías, que es una dieta hipocalórica, pero te comes 1000 calorías al día solo de foie, o 1000 calorías solo de pasta, o 1000 calorías pues de combinar los nutrientes, y veréis cómo la evolución, hombre, no recomiendo que hagáis solo de foie o solo de pasta porque no vais a tener una buena evolución y no os lo voy a recomendar yo eso, pero la evolución realmente, si hiciésemos un estudio, sería muy distinta. ¿Por qué? Perdón. Porque vamos a estar continuamente controlando esa glucosa y el efecto hormonal del cuerpo al metabolismo, que realmente es nuestra fábrica, ¿no? Así que hay que combinar. Dime.
Nada, yo aquí me quedo. Bueno, tengo la leche, el caldo y la cebolleta hirviendo, y lo que voy a hacer es ir ya pelando las patatas. Muy bien. Y poniéndolas en la fuente. Que eso es bueno. Yo la primera vez que le vi a Pedro, además, ver una patata. Esta sirve. Y ver cómo se corta en la mandolina, que es y lo que cunde, ¿no? Y lo que cunde, que eso es una gozada, porque así nos engañamos, ¿no? Mira, en el huevo, eso me lo digas tú como cocinero, porque yo cuando hacía mis dietas, muy jovencita, ahora me cuido, pero antes hacía dietas estrictas cuando no sabía todo esto, y me acuerdo que podía desayunar huevo. Y me hacía una tortilla en la que primero batía mucho la clara y luego la yema, y entonces me salía una tortilla pero enorme. Además la ponía en la sartén y la tapaba. O sea, primero montabas la clara, claro, o la semimontabas. O sea, yo batía, o sea, la batías. Sí. Una vez la tenías batida, echabas la yema, claro, y la rompías un poco. Sí, claro, o sea, luego lo batía todo junto, pero la ponía en la sartén y la tapaba, y me salía una tortilla así. Claro, claro, es una tortilla más hueca. Claro. En el fondo tiene el mismo peso que la otra. Pero vamos, bueno, me tenía un placer. Sí. Bueno, pues y a lo mejor ese me tipo de hacía una tortilla que sepas que es extraordinaria. Hay un bar en San Sebastián que se llama el Bar Gorriti, está al lado del mercado del Antiguo, bueno, sigue siendo el mercado de la Brecha, pero cuando estaban las caseras vendiendo fuera y tal, y es un bar pequeñito que tiene fama por sus bocatas de tortilla francesa, que hacen una tortilla francesa que es como tú dices, un poco batida, también, tienen algún otro secreto que no vamos a desvelar, y la hacen batida, y entonces comes el bocata y es un pan y tortilla francesa, bueno, extraordinario. Claro, y te da, ¿Has comido alguna vez? No, yo me acuerdo mis tortillas, que a partir de ahora siempre las hago así, entonces, oye, que se sale de antes. Ay, te he visto muy rápido. Y bueno, pues al comerme algo pues con mucho más tamaño, pues decía, joder, me llenaba más, ¿no? Sí. Pues pasará con las patatas, nos vamos a comer este trocito, la mitad de esa patata, pero veréis que sacándole pues con la mandolina, la cortamos muy fina, va a ocupar más. Y eso cuando tenemos que hacer una dieta también, nosotros por ejemplo, al principio cuando ponemos los menús no usamos mucha patata, ni pasta, ni arroz, pues porque las cantidades son más pequeñas, y en cambio ponemos, pues por ejemplo, pues hongos, champiñones, brócoli, espinacas, carbohidratos muy bajos densos en azúcar, de muy baja densidad, para comer mucho, ¿no? Entonces te sacias, ¿no? Y como por la vista también comemos, y cuando tenemos mucha ansiedad, pues bueno, es un truco, ¿no? Oye, se me ocurre a mí también que a lo mejor en tu perspicacia como nutricionista a la hora de conducir a la gente un poquito a llevarla al terreno que tú quieres y qué tal, claro, si a una persona le dices, bueno, come patata, es decir, un carbohidrato muy alto, de carga glucémica, y le dices come patata, y entonces nada más empezar el régimen, tú sabes que si ella peca un poco, con que eche un poco más de patata, está comiendo mucho más. Claro. Si come brócoli tiene más cantidad, y si se pasa un poquito con 2 trocitos de brócoli, pues no pasa nada, ¿no? No, Si todo el mundo supiera utilizar la patata y hacer que cunda y cortarla de una manera o tal, entonces podrías proponerla. Sí. Podría. Claro, si al final es el no pasarnos, porque aunque hagamos menús equilibrados, pero si nos pasamos en las cantidades, pues ya no hacemos que nuestro cuerpo vaya a nuestra reserva de grasa, sino que nos quedaríamos pues manteniéndonos. Por eso la dieta tiene que ser siempre controlada en cantidades, porque menos sería desnutrirnos y más sería sobrealimentarnos. Ese ha sido mi problema. Yo siempre he sido muy sobrado. Joder, no, de verdad, para casi todo, ¿eh? He sido un sobrado. Lo que pasa es que poco a poco con la edad y con el conocimiento y en fin, pues te vas un Eres poco... más sobrado, entonces, ¿no? Porque entonces ya dices, no, ya con la edad. Porque a mí me pasa, a mí con la edad, entonces ya dices, pues ya cada vez me gusta pero es que yo he sido sobrado al principio, entonces ahora ya estoy como más comedido. Pero hay gente que siempre desde el principio es muy comedida y llega un día que revienta. Son los peores, cuidado, peligro con esa gente. Bueno. ¿Y para qué pelar las 3 patatas? A todo esto, si vamos a poner toma ya. menos cantidad, no es una pregunta, ¿no? No, pues para que cubra todo un poco, para hacer con la altura tal, luego serviremos menos. Ah, vale. O sea, que vas a hacer más de una ración, ¿no? Es para explicar al que está ahí viendo, nosotros hablando de pequeñas cantidades y nos vamos a comer la patatada. Ya sabía yo que la vas a explicar. Sí, ¿no? Claro. ¿Te cierras? Bueno, vamos a pegarnos un lavadito y luego las apoyaremos en el trapo para secar. Ya no sale más la leche, ¿no? Nada, eso está bien. Y ahora las iremos cortando en la mandolina. Oye, me ha hecho ilusión lo de los emails. Tengo. Que nos llega otra vez la gente, interactividad. Ya hemos Sabemos empezado. que nos veis, nos contáis, nos decís. Nada más es bonito porque así nos vamos dando cuentas. A nosotros nos llegan, da mogollón de llegan. vida. Claro. Sí. Es una gozada recibirlo, la verdad que sí. Así que mandarnos muchos, por favor, ¿eh? Bueno, pues nada. A la mandolina. La mandolina, pues ya sabéis, ¿eh? El aparatito, tiquitaca, en los supermercados, en cualquier lado. Yo no nunca tenemos había visto una comisión. mandolina. Ya espabilaremos.
Bueno. Además, la primera vez que hice un programa con Pedro, salió una mandolina y sacaste una mandolina de este tamaño. Sí, parece enorme. Claro, es que era medio industrial aquella, sí, era profesional. Y fue Y era cuando dijo, metálica. es una mandolina que tenéis todos en casa. Y, Me acuerdo que me dijiste, uy, o sea, ni la cortadora de césped es tan grande como esa mandolina. Cuando la saqué en mi y casa. la empecé a desdoblar, me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Montar un andamio? No, por eso. Creía que iba a montar un andamio. Bueno. A ver, que no te cortes, hay que tener cuidado también, ¿no? De no dejarse... Sí, hay que tener cuidado. Ahora os voy a explicar cómo. Vosotros vais cortando con tranquilidad. Y ya está. La patata bien fija. Eso es. Os hacéis hueco debajo para que no se amontone. Y entonces al llegar a este momento sopesáis y decís... Con la mano... Patata, 5 céntimos. Mano, inapreciable. Luego tiráis a freír puñetas esto. ¿Entendéis? Fuera. Eso es. Ese es el secreto. No hay más secreto. Bueno... Sí, no, porque tiene una pinta de que puedes dejar... Joder, léeme un email, que tengo ganas. Bueno, a ver, voy a leer un email. No me ha dado tiempo a leer. Además, los voy a hacer en No, orden, según me han cosas, llegado. No, voy a empezar en orden según me han llegado. Alguna que digan cosas bonitas de mí. Pedro, estás guapísimo. Nombre, Amparo. Bueno, Amparo, de Madrid, voy a empezar. Bueno, una pregunta un poco larga, que nos vio en el programa, que ha sido madre hace 16 meses y que está luchando muchísimo con el peso, que no sabe si es pues porque le ha cambiado el cuerpo a nivel hormonal o porque tiene estrés con el nuevo cambio de vida, ¿no? Y que le gustaría que le aconsejáramos una forma de comer, una dieta, que también, y eso es importante sobre todo cuando empezamos ya pues a tener poco tiempo y con la familia, que nos sirva para todos, ¿no? Que no tenga que cocinar para el marido una cosa, para el hijo otro y para otro. No, perdón, me estaba acordando de tiempos modernos. Una peli de Charlotte. Ay, perdón. Bueno. Pero tú sigue tranquila. Y nos pregunta por una dieta y para recuperar y sobre todo ver qué le ha pasado al cuerpo, ¿no? Bueno, todos sabemos que en el embarazo, en la lactancia, ¿no? Pues hay un gran cambio hormonal en la mujer. Y como novedad en este programa, y que yo nombro mucho la importancia de las hormonas en el cuerpo, que sigues, porque las hormonas, bueno, a nosotros siempre ya nos suena al nivel hormona sexual, ¿no? Pero realmente las hormonas son los grandes trabajadores de nuestro metabolismo, son los que manipulan a los órganos, y si tenemos en nuestro cuerpo un gran equilibrio hormonal, nuestros órganos trabajan mal, pero nada que tengamos las hormonas un poquito por ahí y para acá, pues entonces los órganos empiezan a dejar de trabajar, y esos órganos, que son las máquinas de nuestra fábrica, caos en la fábrica. ¿Y cómo se traduce? Cogemos peso, estamos cansados, nos sentimos estresados, ¿no, Pedro? Sí, es un fin. ¿Qué podemos Suspensión hacer? de pagos. Bueno, pues yo creo que lo que mejor orines, tenemos que hacer es pues suspensión de pagos y poner a nuestro personal en equilibrio. ¿Cuál es el trabajador en nuestra fábrica? Repetimos, la hormona. ¿Y cómo? Bueno, pues acordaros que si aprendemos a comer en equilibrio hormonal, vamos a conseguir que nuestras hormonas empiecen a trabajar mejor, las hormonas sexuales empiezan ya a ponerse en su sitio y hacer que, en el caso de la mujer, pues los ovarios, todo empieza a funcionar correctamente, todas las hormonas en equilibrio, como comiendo pues como rico y sano, haciendo 5 comidas al día y siempre combinando proteínas, carbohidratos y grasa. Acordaros en las cantidades, nos miramos la mano, el tamaño, grosor, la cantidad de proteína y el resto de del plato, los carbohidratos, siempre con la punta del dedo de grasa. Bien, comer. ¿Te sirve de ejemplo? Mira, síguenos todos los días y así vas haciendo el menú de cada día según el menú que vamos poniendo. Y en cantidades, pues a tu marido más cantidad. Normalmente los que ponemos aquí ya son pues casi para hombre, ¿no? O sea, una comida para que se sirva bien. Tú un poquito menos y bueno, pues ya al niño le vas mirando la mano y según su mano le vas poniendo los platos también. O sea, que pequeñas cantidades para todos y unos menús equilibrados con todo tipo de verduras, vitaminas, minerales, etcétera, ¿vale? O sea que ya hemos respondido a nuestro primer mail. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido entrañable y lo has hecho fantástico. Ay. Bueno, vamos a hacer una cosa y es añadir el queso crema ahí a la leche y la cebolleta y la vamos a triturar, ¿eh? Entonces, bueno, ahora nos volveremos y ya tendremos los hongos limpios y veréis que simplemente los meto al horno y veréis que ya he hervido, igual que he hecho ahora con la cebolleta, que he hervido un poquito el caldo de verduras con los tallos, lo trituraremos otra vez y seguiremos. O sea que, hasta ahora mismo. Bueno, hongos limpios, tallos, hemos aprovechado algún sombrero que estaba un poquito peor. Ya sabéis que el hongo siempre es salvaje y a veces está tita. Y las setas. Bueno, voy a por una cazuela
y voy a poner el caldo de verduras, voy a echar esos trozos de hongos y voy a añadirle el vinagre, voy a dejar que reduzca un poco, el hongo se hace enseguida, en 3 minutos, 4 minutos estará, y luego lo trituramos. Con eso tenemos una salsa, luego ya le daremos su punto, si queremos un poquito más de vinagre, si queremos un poquito más de sal, si la queremos más ligera o más espesa, ya lo corregiremos con el fuego y después de triturada. Bueno, caña. Uy, pues caña, si empiezo por el 1, mal. 9, ahí vamos. Bueno, caldito de verduras, el meneíto y para adentro. Acordaros, al hacer una salsa con hongos, que el hongo de por sí tiene también mucha agua. Luego, si fuéramos a hacer, por ejemplo, como hacemos, echar un caldo y luego zanahoria para triturar, bueno, la proporción entre el líquido y tal tiene que ser, en este caso, menos líquido, mayor cantidad de hongo, ¿no? Porque va a soltar agua también. Bueno. Gotita de vinagre. Luego probaremos, y tal cual el hongo. O sea que el caldo de verduras, el vinagre y el hongo. Eso es, hacemos una salsa con el hongo en crudo, hirviendo nada más, hongo y seta, porque, bueno, de alguna manera los sombreros los vamos a meter también en el horno, los vamos a asar. Entonces vamos a tener un poco la suavidad con sabor a hongo de la salsa y luego un poquito más sabor de hongo asado con los sombreros. Si fuéramos a hacer solo una salsa de hongos y quisiéramos que tuviera un poquito más de potencia, bueno, potencia o sí, sabor distinto un poco, haríamos salteando un poquito el hongo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, utilizaríamos más aceite y nada más. Son opciones. ¿Que tú quieres? Pues tú lo haces. ¿Que no quieres? Pues no lo haga. Bueno, sartén, vamos allá. Para Los hongos. Los hongos. Los vas a poner un poquito y luego acabas en el horno. Sí, eso es. O sea, primero les pones un poquito la sartén y sí, luego... pero los pongo para avanzar tiempo nada más, O sea, muy bien. bueno, pues en vez de meter la sartén fría y lo que tarda y que se cuecen un poco y qué tal, pues me apetece darles un meneíto. Muy bien. Y luego Aquí, mientras están las patatas también en el horno con muy buena pinta. Eso es. Una gotita de aceite, un poquito de sal y los hongos al horno. Podríamos poner, si queremos, hongos y setas, podríamos poner, si queremos, un poquito de aceite y perejil o lo que fuera, ¿no? Pero, en este caso, pues no quiero. ¿Que tú quieres? Pues lo pones. ¿Que no quieres? Pues no lo pongas. Anda. Ahora te vas a ir ahí. Vas a cambiar el bueno por eso. Bueno, que tú quieres que lo pongas. Bueno, meneíto, un poquito para que cojan aceite de un lado. Yo creo que con esto y con esto y con esto otro ya tenemos suficiente. No hay más. Bueno, ahí, ¿y se te lo baja un poquito o tiene que hervir bien? Está fenomenal, sí. ¿Que hierva? Sí, eso es, que reduzca un poco y está bien. Pues muy bien, bueno, pues ya vamos avanzando el plato, Ahí, y ahora con la brocha vamos a pincelar un poquito por encima también. Antes de meter al horno para que eso es. Una gotita. Si pusiéramos en el horno suave las setas, bueno, en el horno suave no, directamente en una sartén fría, aunque el horno esté fuerte, pues a lo mejor tardarían un tiempo más en empezar a asarse, ¿no? ¿Qué pasa con la seta? Sabéis que cuando hacéis seta a baja temperatura, en una sartén, por ejemplo, cuando lo echas sin mucho fuego, suelta mucho agua. Eso le pasa. Y entonces acaba cociéndose. Entonces por eso... Tiene que estar primero caldo. Eso caliente. es. Hay que estar primero muy caliente. Entonces echar el hongo, por ejemplo, si lo vais a hacer salteado, y mover y mover y mover con mucha temperatura. Entonces no suelta agua, ¿no? No le da tiempo. Y por ejemplo con la carne y todo eso igual, que también a veces que de repente pones un filete y te suelta todo el agua. O hombre, no, ya es por la calidad del filete. Es por la calidad del filete. Seguro. O sea, cuando sale mucha agua, mala calidad, ¿verdad? Sin duda. ¿Os acordáis cómo decía bueno, ¿cómo se llama aquel? No me sale, aquel que hacía un programa, yo soy muy viejo, de 35 millones, o no sé cómo se llama, Amastoy. Decía, una ternera hormonada no se come ni siquiera asada. No sé si decía, me lo he inventado, Pero bueno, la sartén caliente podría solucionarnos algo o nada. Sí, también hace algo, también hace un poco, pero sobre todo la calidad de la carne. De la carne. Bueno, nos dais 5 minutitos al hongo,
a la salsa, perdón, y otros, sí, por lo menos 10. A lo mejor las setas podríamos retirar antes si quisiéramos, pero 10 minutitos y A la tendremos... patata, y ya nos falta la merluza y el Eso es, la plátano merluza casi. y el echar el poquito de... ¡Ay, va, que me olvido del tomillo! Ahí dentro. Para la salsa, lo retiráis antes de triturar. Y nos faltaría la merluza así, y luego echar el parmesano por encima de las patatas para darles ese último toque que las va a lucir y les va a dar ese puntito de queso. O sea que enseguida... Pues ya estamos listos para emplatar. Unos hongos maravillosos, esta merlucita, no sé cómo huele por aquí todo. Pedro que está rescatando del horno las patatas que estaban gratinando. Rescatando, nunca mejor dicho. Porque si están 30 segundos más, ahora están con costrita. Qué bueno. Ricas, ¿eh? Bueno, la verdad es que lo suyo sería que reposen un poquito, pero vamos a ir ahí mismo. Bueno, ya veis que todavía está todo en ebullición. Cogemos un poquito como podamos y ponemos tal que unas cuantas así. Perfecto, luego limpiamos un poquito ahí y retiramos. Vamos a retirar por ahí para que no nos estorbe. Bueno, después vamos a colocar, por ejemplo, setas y hongos. O espera, sí, venga, ahí va. Es una lasaña, ¿verdad? Ahí va, sí, bueno, en cualquier caso es un montado de patatas en capas, ¿no? Bueno, pues sí podría ser una lasaña. Ahí va. Seta claro, lasaña es y hongo. Sí, exactamente, no sé la traducción del nombre, pero muchas veces un nombre que implica siempre una estructura concreta, ya pues nos quedamos como esto. lo puedes